No soy tu títere para engañar a tus exnovias, exclamó Clara Díaz, con el corazón acelerado y los ojos encendidos de indignación, mientras el millonario frente a ella le suplicaba que fingiera ser su esposa para escapar de una exnovia obsesiva, sin saber que esa mentira desataría una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. El restaurante El Cielo de Madrid, un lugar de prestigio en el corazón de la ciudad, brillaba bajo la luz de los candelabros, un escenario de lujo donde la élite madrileña se reunía, mientras Clara, una camarera atrapada en un turno interminable, se veía arrastrada a un drama que nunca imaginó. Clara, una joven brasileña de 24 años, llevaba 2 años en España, equilibrando su trabajo como camarera con sus estudios de gastronomía. Sus turnos de 12 horas en El Cielo de Madrid eran un malabarismo constante, sacrificando comidas y horas de sueño para pagar sus clases y apoyar a su familia en Brasil. Clara, tus 5 minutos de descanso terminaron hace 2. Resonó la voz de Luis Navarro, el jefe de sala, desde la puerta de la cocina. Clara, con los dedos aún manchados de la salsa que había estado probando con el chef, suspiró profundamente. Otro día, sin poder probar bocado. Un momento, por favor, respondió, limpiándose las manos en el delantal. Solo necesito. Lo que necesitas es atender la mesa 7, interrumpió Luis, entregándole una carpeta con el menú. Son ejecutivos de Salazar Inmobiliaria. El señor Salazar tiene una reserva permanente, y sabes lo que eso significa. Clara lo sabía perfectamente. Propinas generosas, pero también clientes exigentes acostumbrados a la perfección en cada detalle. Se acomodó el cabello castaño en su impecable moño bajo, enderezó su uniforme negro y respiró hondo, preparándose para sonreír como si no llevara casi 8 horas de pie. Voy enseguida, aseguró, guardando en su bolsillo la barrita energética que había estado a punto de comer. El comedor principal de El Cielo de Madrid era un derroche de elegancia, techos altos con candelabros de cristal, manteles de lino blanco y ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la Gran Vía. Clara se movía entre las mesas con una gracia practicada, como si hubiera nacido para este entorno refinado, aunque su realidad estuviera muy lejos de ese mundo. La mesa 7 estaba ubicada junto a uno de los ventanales principales, parcialmente oculta por una columna que ofrecía cierta privacidad. Al acercarse, Clara pudo ver a 3 hombres trajeados revisando documentos mientras conversaban en voz baja. Uno de ellos destacaba por su presencia: cabello negro perfectamente peinado, traje azul marino hecho a medida y unos ojos que, cuando se elevaron para encontrarse con los suyos, le provocaron un inesperado escalofrío. «Buenas tardes, caballeros», saludó con profesionalismo, entregando las cartas. «Mi nombre es Clara y seré su camarera hoy. ¿Desean comenzar con alguna bebida?» «Un Macallan 18, por favor», respondió uno de los hombres sin mirarla. «Lo mismo», dijo el segundo, igualmente distraído con los documentos. El tercer hombre, el del traje azul, la miró directamente, y Clara se encontró momentáneamente perdida en unos ojos color ámbar que contrastaban intensamente con su piel bronceada. «Agua mineral, por favor», dijo con una voz grave y melodiosa que delataba educación. «Sin gas». Clara asintió y se retiró para traer las bebidas, consciente de la mirada que seguía sus movimientos. En la barra, mientras esperaba que el barman preparara los whiskies, sintió un retortijón en el estómago que le recordó su hambre. «¿Otro turno sin comer?», preguntó Marta, una de las pocas amigas que había hecho en el restaurante, mientras colocaba rodajas de limón en unos vasos. «Como siempre», respondió Clara con una sonrisa resignada. «Tengo clase esta noche y necesitaba el dinero del turno completo». Marta chasqueó la lengua con desaprobación. «Deberías hablar con Luis. Tienes derecho a tu descanso para comer». «Ya sabes cómo es», respondió Clara, encogiéndose de hombros. «Si insisto, encontrará a otra persona que no lo haga». Con las bebidas en la bandeja, regresó a la mesa 7. Los hombres habían guardado los documentos y parecían más relajados. Mientras servía las bebidas, notó que el hombre de los ojos ámbar la observaba con una intensidad inquietante. «¿Han decidido qué van a ordenar?», preguntó, sacando su pequeña libreta. «Recomiendo el risotto de mariscos»,
dijo el hombre de los ojos ámbar antes de que sus acompañantes pudieran responder. «Es excepcional, ¿verdad, Clara?» El uso de su nombre la sorprendió. No era común que los clientes lo recordaran, mucho menos que lo utilizaran. «Es una excelente elección, señor», confirmó, manteniéndose profesional a pesar de la extraña sensación que le provocaba su mirada. «Entonces 3 risotos», decidió él, cerrando el menú y entregándoselo, y una botella de albariño para acompañar. Mientras Clara se alejaba con el pedido, tuvo la certeza de que aquel hombre no era un cliente habitual cualquiera. Había algo en su forma de observar el entorno, en cómo los camareros más experimentados se esforzaban especialmente en su mesa, que sugería que era alguien importante. «Es él, ¿verdad?», susurró Marta cuando Clara entró a la cocina. «¿Javier Salazar en persona?» «¿Quién?», preguntó Clara, genuinamente confundida. Marta la miró con incredulidad. «¿En serio no sabes quién es Javier Salazar?» «El dueño de Salazar Inmobiliaria. Es uno de los empresarios más ricos de España. Construye hoteles y complejos turísticos por todo el mundo. Y está en tu mesa». Clara procesó la información mientras entregaba el pedido al chef. Con razón, Luis estaba especialmente nervioso. Sirvió la mesa con renovada atención, consciente ahora de quién era su cliente. Javier Salazar, sin embargo, parecía más interesado en ella que en la conversación con sus colegas, haciéndole preguntas ocasionales sobre los platos, el vino, detalles que normalmente pasaban desapercibidos para los clientes. 3 horas después, cuando la reunión de negocios había terminado y sus acompañantes se habían marchado, Javier permaneció sentado, revisando documentos en su tablet mientras bebía café. Clara seguía atendiendo otras mesas, pero cada vez que pasaba cerca, sentía su mirada siguiéndola. A las 4 de la tarde, el restaurante entró en su periodo de calma, entre el servicio de comida y el de cena. Luis, contra todo pronóstico, le concedió a Clara 30 minutos para comer algo antes del turno de noche. «Solo porque Salazar sigue aquí y ha preguntado específicamente por ti», le dijo en voz baja. «Parece que has causado una buena impresión. No lo arruines». Agotada pero agradecida, Clara se dirigió al comedor del personal, pero se detuvo al ver que estaba siendo utilizado para una reunión de los cocineros. Sin querer interrumpir y desesperada por un momento de tranquilidad, tomó una decisión impulsiva. Había una mesa vacía en un rincón discreto del restaurante, parcialmente oculta por una de las columnas decorativas. Con un plato de pasta que le había preparado rápidamente uno de los cocineros aprendices, se sentó, dispuesta a disfrutar de sus escasos minutos de descanso. Apenas había dado 2 bocados cuando una voz familiar la sobresaltó. «Disculpa la intromisión». Javier Salazar estaba de pie junto a su mesa, con una expresión que mezclaba urgencia y determinación. Sin esperar invitación, se sentó frente a ella. «Necesito pedirte un favor», continuó en voz baja, inclinándose hacia ella. «Acaba de entrar alguien a quien preferiría evitar. Una situación personal complicada». Clara, con el tenedor a medio camino hacia su boca, miró discretamente hacia la entrada. Una mujer elegante, de cabello rubio, escaneaba el restaurante con una intensidad depredadora. «¿Ves a la mujer de rojo en la entrada?», murmuró Javier. «Es Sofía, mi exnovia. Lleva semanas intentando reconciliarnos, a pesar de que terminamos hace más de un año. Es la hija de un socio importante, y no puedo simplemente ser grosero, pero tampoco quiero más drama». Clara lo escuchó con creciente incredulidad, hasta que Javier pronunció las palabras que cambiarían todo. «Por favor, finge que eres mi esposa», susurró con urgencia. «Solo durante unos minutos. Compensaré generosamente». El tenedor de Clara quedó suspendido en el aire mientras sus ojos se abrían con sorpresa. Estaba este hombre, este millonario desconocido, pidiéndole que fingiera ser su esposa. Antes de que pudiera responder, la mujer de rojo los localizó. Su expresión se transformó al ver a Javier sentado íntimamente con otra mujer. Comenzó a avanzar hacia ellos con determinación. «Por favor», insistió Javier, su voz mezclando autoridad y súplica. «Te explicaré todo después». Algo en su mirada, una vulnerabilidad inesperada bajo la fachada de confianza, hizo que Clara tomara una decisión impulsiva. Dejando el tenedor, extendió su mano sobre la mesa
y entrelazó sus dedos con los de Javier, justo cuando Sofía llegaba a su mesa. «Javier, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo la mujer con una sonrisa tensa, sus ojos fijos en las manos entrelazadas. «¿No me presentas a tu amiga?». El aire pareció cargarse de electricidad. Javier apretó ligeramente la mano de Clara, un gesto silencioso de gratitud antes de mirar a la recién llegada con una sonrisa educada pero distante. «Sofía, te presento a Clara», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Mi esposa». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, transformando el juego en algo repentinamente real. Clara, sintiendo el peso de la mirada escéptica de Sofía, supo que los próximos minutos determinarían si su improvisada actuación sería creíble. Lo que no sabía era cómo esta simple mentira estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. «¿Esposa?», repitió Sofía, su voz mezclando incredulidad y desdén. «Qué inesperado. No recuerdo haber recibido invitación a la boda». Javier mantuvo la compostura, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano de Clara, en un gesto que parecía practicado durante años, no improvisado hace segundos. «Fue una ceremonia íntima», respondió con naturalidad. «Solo familia cercana». Clara percibió la oportunidad de reforzar la farsa y, reuniendo todo su coraje, miró a Javier con una sonrisa que esperaba pareciera enamorada. «Queríamos algo sencillo, ¿verdad, cariño?», dijo, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. «Algo que reflejara lo que realmente importa». La expresión de Javier al escucharla hablar fue indescifrable, una mezcla de sorpresa, admiración y algo más profundo que Clara no pudo identificar. «Exactamente, mi amor», respondió, llevando la mano de Clara a sus labios para besarla suavemente. El gesto, aunque teatral, envió una corriente eléctrica por el brazo de Clara que la dejó momentáneamente sin aliento. Sofía observaba el intercambio con ojos entrecerrados, claramente buscando fisuras en su actuación. «Curioso», dijo finalmente, «nunca mencionaste estar interesado en casarte, y con alguien tan diferente a tu círculo habitual». La implicación era clara, y Clara sintió que su rostro se calentaba. Javier, sin embargo, se tensó visiblemente. «Si nos disculpas, Sofía», dijo con un tono que no admitía réplica, «estábamos teniendo una comida privada. Puedes contactar a mi asistente si necesitas discutir algo relacionado con los negocios de tu padre». La frialdad repentina en su voz pareció sorprender tanto a Sofía como a Clara. Sofía retrocedió ligeramente, su arrogancia dando paso a una expresión herida que casi despertó la compasión de Clara. «Por supuesto», respondió, recuperando su compostura. «No quisiera interrumpir más. Felicidades por tu matrimonio, Javier. Espero que encuentres lo que buscas». Con esas palabras cargadas de significado, Sofía se dio la vuelta y se alejó con pasos medidos, consciente de que varias miradas en el restaurante seguían la escena con discreto interés. Cuando estuvo suficientemente lejos, Javier soltó un suspiro y aflojó ligeramente el agarre de su mano, aunque sin soltarla completamente. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «No debí ponerte en esta situación, pero estaba desesperado. Sofía no entiende el significado de un no, y ha estado interfiriendo tanto en mi vida personal como profesional desde que terminamos». Clara retiró suavemente su mano, repentinamente consciente de su entorno y de su posición como empleada del restaurante. «Señor Salazar», comenzó, intentando recuperar la formalidad. «Javier, por favor», la interrumpió él. «Creo que después de convertirte en mi esposa ficticia, podemos dejar las formalidades». A pesar de la tensión del momento, Clara no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Javier», corrigió, «no sé qué decir». «Esto ha sido totalmente inapropiado por mi parte», completó él, pasándose una mano por el cabello en un gesto sorprendentemente vulnerable para alguien de su estatura. «Te he puesto en una posición incómoda y probablemente he complicado tu situación laboral». Clara miró discretamente alrededor. Efectivamente, algunos compañeros la observaban con curiosidad y confusión. Luis, desde la entrada de la cocina, la miraba con una expresión indescifrable. «No te preocupes», respondió, aunque la preocupación era precisamente lo que sentía.
Entiendo la situación. A veces todos necesitamos una salida de emergencia. Javier la observó con intensidad renovada, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. Eres sorprendentemente comprensiva, dijo finalmente. La mayoría de las personas habría reaccionado diferente. No soy la mayoría de las personas, respondió Clara con una confianza que no sabía que poseía. Además, técnicamente sigo en mi horario laboral, así que supongo que complacer a los clientes es parte de mi trabajo. El comentario dicho medio en broma para aligerar la tensión pareció tener el efecto contrario. La expresión de Javier se endureció ligeramente. No quiero que pienses que te veo como una empleada que debe complacerme, dijo con seriedad. Lo que acabo de hacer fue totalmente fuera de lugar, independientemente de tu trabajo aquí. Clara se sorprendió ante su reacción. No esperaba tal nivel de conciencia de alguien en su posición. Aprecio que lo veas así, respondió honestamente. Y realmente no hay problema. Creo que tu exnovia se lo ha creído, así que misión cumplida. Javier miró hacia la entrada, donde Sofía conversaba con el maitre, evidentemente intentando obtener información. Eso parece, murmuró. Aunque me temo que esto no ha terminado. Conozco a Sofía. No se dará por vencida tan fácilmente. Estará investigando, haciendo preguntas. Clara sintió un escalofrío. Lo que había parecido un simple favor de unos minutos comenzaba a tomar dimensiones más complejas. ¿Qué sugieres, entonces?, preguntó, consciente de que su breve descanso estaba por terminar y que pronto debería volver al trabajo. Javier pareció considerar algo durante un momento. Finalmente, sacó una tarjeta de su cartera y la deslizó sobre la mesa. Mi número personal, explicó, por si Sofía o alguien más te hace preguntas incómodas. Y también, hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor, me gustaría compensarte adecuadamente por el inconveniente. Quizás con una cena para hablar de cómo manejar esta situación si vuelve a surgir. Clara miró la elegante tarjeta con el nombre Javier Salazar, grabado en relieve dorado. La propuesta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades que iban más allá de la simple compensación por un favor. No es necesaria una compensación, respondió finalmente, guardando la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. Fue un favor, nada más. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Insisto, dijo con suavidad, si no por el favor, entonces por la compañía. No conozco a muchas personas que reaccionarían con tal compostura ante una situación así. Antes de que Clara pudiera responder, Luis apareció junto a su mesa, su expresión profesional apenas ocultando su confusión y preocupación. Señorita Díaz, su descanso ha terminado, anunció con tono neutral, aunque sus ojos transmitían una clara advertencia. La mesa 12 requiere atención. Por supuesto, respondió Clara, levantándose apresuradamente. Enseguida voy. Se volvió hacia Javier, quien también se había puesto de pie, una cortesía que contradecía la diferencia de estatus entre ellos. Ha sido un placer conocerlo adecuadamente, señor Salazar, dijo, intentando recuperar la formalidad profesional. El placer ha sido mío, Clara, respondió él, extendiendo su mano para un apretón que duró un segundo más de lo necesario. Espero volver a verte pronto. La intensidad de su mirada dejaba claro que no se refería simplemente a su próxima visita al restaurante. Durante el resto de su turno, Clara trabajó mecánicamente, su mente dividida entre sus responsabilidades y el extraño encuentro con Javier. Más de una vez, sorprendió a sus compañeros observándola con curiosidad, apenas disimulada. Evidentemente, su conversación con uno de los clientes más importantes del restaurante no había pasado desapercibida. Cuando finalmente terminó su turno, Luis la llamó a su oficina. El pequeño espacio, dominado por un escritorio metálico y estantes llenos de carpetas, parecía aún más claustrofóbico bajo la mirada severa del jefe de sala. ¿Me puedes explicar qué sucedió hoy con el señor Salazar?, preguntó sin preámbulos. Clara eligió cuidadosamente sus palabras. Fue un malentendido, señor Navarro. El señor Salazar necesitaba ayuda con una situación personal y yo simplemente... ¿Sabes quién es Javier Salazar?, interrumpió Luis, inclinándose sobre el escritorio. No solo es uno de nuestros clientes más importantes,
Su empresa es propietaria del edificio donde está este restaurante. Esta información tomó a Clara por sorpresa. Marta había mencionado que era importante, pero no hasta qué punto. No lo sabía, admitió. Le aseguro que no hubo nada inapropiado. Salazar dejó esto para ti, dijo Luis finalmente, deslizando un sobre a través del escritorio, y pidió específicamente que no interviniéramos en lo que sea que esté sucediendo entre ustedes. Clara tomó el sobre con dedos temblorosos. Era pesado y temía lo que pudiera contener. No hay nada entre nosotros, aclaró, aunque las palabras sonaron débiles incluso para ella misma. De eso espero, respondió Luis con firmeza, porque mezclar lo personal con lo profesional solo trae problemas, especialmente cuando hay tanta distancia entre las partes involucradas. La implicación era clara. Personas como ella no se involucraban con personas como Javier Salazar, al menos no de manera que terminara bien. Entiendo, respondió Clara, guardando el sobre sin abrirlo. Eso es todo. Luis asintió, y ella se retiró, sintiendo el peso del sobre en su bolso como si fuera mucho más que papel. El apartamento que Clara compartía con 2 estudiantes españolas estaba vacío cuando llegó. Agradeció la soledad mientras se dejaba caer en su pequeña cama, exhausta física y emocionalmente. Solo entonces se permitió abrir el sobre. Dentro había una suma de dinero que equivalía a un mes de su salario y una nota escrita a mano en papel grueso y elegante: por el tiempo robado de tu descanso y por tu invaluable ayuda, sin condiciones ni expectativas. Si decides que podemos hablar más sobre lo ocurrido, mi oferta de cenar sigue en pie, Javier. El dinero la ofendió inicialmente, como si pudiera comprar su compañía, pero la nota suavizó su reacción. Había una consideración genuina en sus palabras, un reconocimiento de su libertad para elegir que no esperaba de alguien en su posición. Aún así, dejó el sobre en su mesita de noche, indecisa sobre qué hacer. Durante los siguientes 3 días, Clara no vio a Javier en el restaurante El Cielo de Madrid, ni recibió más comunicación de él. La situación con sus compañeros, sin embargo, había cambiado sutilmente. Algunos la trataban con una nueva deferencia, como si su breve interacción con Javier Salazar le hubiera conferido un estatus especial. Otros, principalmente las mujeres que llevaban más tiempo trabajando allí, la observaban con una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Es cierto que Salazar te propuso matrimonio?, le preguntó Marta mientras preparaban las mesas para el servicio de comida. Eso es lo que está diciendo Carmen. ¿Qué? No, exclamó Clara, horrorizada por cómo había crecido el rumor. Solo hablamos unos minutos. Fue un malentendido. Pues ese malentendido tiene a medio restaurante especulando, respondió Marta con una sonrisa traviesa. No los culpo. Salazar nunca ha mostrado interés en ninguna de nosotras y lleva años viniendo aquí. Clara sintió sus mejillas arder mientras continuaba colocando cubiertos. No hay nada que especular, insistió. Probablemente ni siquiera se acuerde de mí a estas alturas. Pero estaba equivocada. Esa misma tarde, mientras atendía una mesa de turistas italianos, la asistente de Luis se acercó discretamente. «Tienes una llamada», le informó en voz baja. En la oficina, Clara frunció el ceño, confundida. Nadie la llamaba al restaurante. Su familia en Brasil usaba WhatsApp y sus amigas sabían que no podía atender durante su turno. «¿Quién es?», preguntó, intrigada. «El señor Salazar», respondió la asistente, con un tono que mezclaba asombro y envidia. El corazón de Clara dio un vuelco mientras se dirigía a la oficina. ¿Por qué la llamaría Javier directamente al restaurante? Tomó el teléfono con manos ligeramente temblorosas. «Hola, Clara». La voz de Javier sonaba más grave por teléfono, pero igual de intensa. «Lamento molestarte en tu trabajo». «No hay problema», respondió automáticamente, aunque sí lo había. «¿En qué puedo ayudarle, señor Salazar?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Javier, por favor», corrigió finalmente. «Te llamo porque hay una complicación con nuestra situación». Clara se tensó, presintiendo problemas. «¿Qué tipo de complicación?». «Sofía ha estado hablando», explicó Javier con un suspiro audible. «Aparentemente no creyó completamente nuestra actuación. Ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre nosotros, y ahora…». Hizo una pausa que pareció eterna,
Mi madre ha oído los rumores. ¿Su madre?, repitió Clara, sintiendo que la situación se escapaba cada vez más de su control. Sí, y quiere conocer a la mujer que supuestamente se ha casado con su único hijo sin invitarla a la boda. El tono de Javier mezclaba exasperación y un inesperado toque de humor, como si parte de él encontrara la situación absurdamente cómica a pesar de las complicaciones. Pero eso es imposible. Podemos simplemente aclarar el malentendido, decir la verdad. Normalmente estaría de acuerdo, respondió Javier, pero hay circunstancias que complican las cosas. ¿Qué circunstancias?, preguntó Clara, su tono mezclando confusión e incredulidad. Javier respiró profundamente antes de responder. Mi madre tiene problemas cardíacos. Está en tratamiento, pero su condición es delicada. Una sorpresa negativa o un disgusto fuerte podría ser peligroso para ella. Y enterarse de que su hijo mintió sobre estar casado no sería un disgusto pequeño. Clara cerró los ojos, intentando procesar la magnitud de lo que Javier parecía estar sugiriendo. ¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo Javier? La pausa que siguió confirmó sus sospechas. Una cena, respondió finalmente. Este domingo, solo tú, yo y mi madre para que pueda conocerte. ¿Quiere que finja ser su esposa frente a su madre enferma? La incredulidad en la voz de Clara era palpable. Lo sé. Suena terrible cuando lo pones así, concedió Javier, y entenderé completamente si te niegas. Te estaría pidiendo mucho más que un favor de 5 minutos. Clara debería haber rechazado inmediatamente. Era una locura, una mentira que solo podría crecer y complicarse. Pero algo en la vulnerabilidad de Javier, la preocupación genuina por su madre que detectaba en su voz, la hizo dudar. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Esto es mucho para procesar. Por supuesto, respondió Javier, su voz aliviada, como si hubiera esperado un rechazo directo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré esperando tu respuesta. Tras colgar, Clara permaneció inmóvil en la oficina, intentando comprender cómo un simple favor se había convertido en algo tan complejo. La lógica le decía que rechazara la propuesta, que cortara todo contacto con Javier Salazar y su caótica situación familiar. Pero mientras regresaba a sus tareas, encontró su mente imaginando escenarios, preguntándose cómo sería pretender ser parte de ese mundo, aunque solo fuera por una noche. Y si aceptaba, ¿hasta dónde llegaría esta farsa? ¿Y por qué una parte de ella, una que no quería reconocer, se sentía secretamente emocionada ante la perspectiva? ¿Vas a hacer qué? La voz de Marta resonó en el pequeño apartamento, haciendo que Clara se encogiera ligeramente. Era viernes por la noche, 2 días después de la llamada de Javier. Clara finalmente había decidido compartir su dilema con alguien, necesitando desesperadamente una perspectiva externa. No he dicho que vaya a hacerlo, se defendió, acomodándose en el sofá desgastado que dominaba la sala común. Solo te estoy contando lo que me propuso. Marta la miró con una mezcla de incredulidad y fascinación. Déjame ver si entendí, dijo, contando con los dedos. Un millonario guapísimo te pide que finjas ser su esposa por 5 minutos. Luego te da un mes de sueldo como agradecimiento y ahora quiere que conozcas a su madre enferma para mantener la farsa. ¿Y estás dudando? No es tan simple, protestó Clara. Estaría mintiendo a una mujer mayor con problemas cardíacos, una mujer que no conoces y que probablemente nunca volverás a ver, señaló Marta, pragmática. Además, según lo que cuentas, la mentira parece estar haciéndole bien. Clara suspiró, pasándose una mano por el cabello, que había soltado de su habitual moño después del trabajo. Ese es el problema. Si fuera solo una mentira maliciosa, sería fácil rechazarlo, pero parece que realmente está preocupado por su madre. Marta la estudió durante un momento antes de sonreír con picardía, y no tiene nada que ver con que Javier Salazar sea probablemente el hombre más atractivo que ha entrado jamás en el cielo de Madrid. El rubor que subió al rostro de Clara fue respuesta suficiente. No podía negar que la apariencia de Javier, esos ojos ámbar intensos, el cabello negro perfectamente peinado, su presencia imponente, pero no intimidante, había influido en su indecisión. Es irrelevante, murmuró. Ni siquiera lo conozco. ¿Y qué mejor manera de conocerlo que una cena?
contraatacó Marta, sirviéndose más vino en su copa. Mira, entiendo tu dilema moral, pero piénsalo así. Estarías ayudando a una mujer enferma a sentirse mejor, conocerías a un hombre interesante en un contexto diferente al trabajo y probablemente tendrías una cena en un lugar al que normalmente no podríamos ni acercarnos con nuestro presupuesto. ¿Dónde está el problema? Clara consideró las palabras de su amiga. Puesta así, la propuesta sonaba casi razonable. El problema es que es una mentira que solo puede complicarse, respondió finalmente. ¿Y si su madre quiere vernos de nuevo? ¿Y si pregunta por detalles de nuestra relación? No puedo construir una vida ficticia así. Esos son problemas para el futuro, dijo Marta, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. Cruza ese puente cuando llegues a él. Por ahora, es solo una cena. Clara miró su teléfono, donde el mensaje de Javier esperaba respuesta. Después de 2 días de deliberación, seguía tan indecisa como al principio. ¿Y si termina mal?, preguntó, vocalizando su temor más profundo. No puedo permitirme perder este trabajo. Salazar no parece el tipo de hombre que te perjudicaría profesionalmente, razonó Marta. Además, según lo que me has contado, parece bastante decente para ser un tipo tan rico. La descripción era sorprendentemente acertada. A pesar de las circunstancias inusuales, Javier había mostrado una consideración y un respeto que Clara no esperaba. Supongo que podría darle una oportunidad, murmuró, más para sí misma que para Marta. Solo una cena, sin compromisos. Marta sonrió triunfalmente. «Esa es mi chica», exclamó. «Ahora la pregunta importante. ¿Qué vas a ponerte?» La realidad de su guardarropa limitado golpeó a Clara como un balde de agua fría. Sus escasas posesiones consistían mayormente en uniformes de trabajo, ropa cómoda para la universidad y algunas prendas básicas para salidas casuales. Nada remotamente apropiado para cenar con la madre de uno de los empresarios más ricos de España. No había pensado en eso, admitió, sintiendo que surgía un nuevo obstáculo. «Yo sí», dijo Marta, levantándose con entusiasmo. «Tengo un vestido que te quedará perfecto. Me lo regaló mi prima, pero nunca lo he usado porque no es mi estilo. En ti se verá espectacular». Mientras Marta desaparecía en su habitación, Clara tomó una decisión. Cogió su teléfono y escribió un mensaje simple, pero que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Acepto la cena. Solo una noche, sin compromisos futuros. Dime hora y lugar. Clara». La respuesta llegó casi instantáneamente, como si Javier hubiera estado esperando junto al teléfono. «Gracias, Clara. No sabes lo que esto significa para mí. Pasaré a buscarte el domingo a las 7. Mándame tu dirección. Y de verdad, aprecio esto». La formalidad que Clara había esperado estaba ausente, reemplazada por un tono de sincera gratitud que la desconcertó. Esto no era lo que había imaginado de un hombre en su posición. Marta regresó triunfalmente con un vestido negro que, incluso a simple vista, parecía elegante y sofisticado en su sencillez. «Este es el arma secreta», declaró, extendiendo la prenda. «Simple, pero elegante. No parecerá que te estás esforzando demasiado, pero tampoco desentonarás en cualquier restaurante de lujo al que te lleve». Clara tomó el vestido con reverencia. La tela fluía como agua entre sus dedos, evidentemente de calidad superior a cualquier cosa que hubiera poseído. «Es precioso», susurró. «¿Estás segura de que puedo usarlo?» «Absolutamente», afirmó Marta. «Considéralo mi contribución a tu aventura con el millonario». «No es una aventura», protestó Clara, aunque sin mucha convicción. «Es solo una cena». La sonrisa conocedora de Marta sugería que no le creía en absoluto. El domingo llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Clara había pasado gran parte del sábado planeando qué diría, imaginando escenarios y preparando respuestas para posibles preguntas sobre su ficticio matrimonio. Había investigado a Javier en Internet, descubriendo detalles sobre su vida pública que podrían resultar útiles. Su educación en prestigiosas universidades americanas, su ascenso meteórico en el mundo inmobiliario, las causas benéficas que apoyaba discretamente. A las 6:30 ya estaba lista, el vestido negro ajustándose a su figura con una elegancia que la sorprendió al mirarse en el espejo.
Marta había insistido en peinarla y maquillarla, logrando un resultado natural pero sofisticado. Su cabello, normalmente recogido en un moño práctico, caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Pareces sacada de una revista», comentó Marta con aprobación. «El señor millonario va a quedarse sin palabras». Clara intentó ignorar el revoloteo en su estómago ante ese comentario. «Recuerda, solo estamos fingiendo», se recordó a sí misma en voz alta. «Nada de esto es real». A las 7 en punto, el timbre sonó. Clara respiró profundamente, intentando calmar sus nervios antes de abrir. Javier Salazar estaba en el umbral, impecable en un traje azul marino que resaltaba el ámbar de sus ojos. Por un momento, pareció tan sorprendido como ella, sus ojos recorriéndola con una admiración que no intentó disimular. «Clara», dijo finalmente, su voz ligeramente más ronca de lo que recordaba. «Estás deslumbrante». El cumplido, dicho con evidente sinceridad, la hizo sonrojar. «Gracias», respondió, súbitamente consciente de la modestia de su edificio, del contraste entre su mundo y el de él. «Tú también te ves bien». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Javier, transformándolo de atractivo a casi irreal. «¿Estás lista?», preguntó, ofreciéndole su brazo en un gesto caballeroso que parecía natural en él. Clara asintió, tomando su brazo después de cerrar la puerta tras ella. El contacto, aunque formal, envió una corriente eléctrica por su piel que la desconcertó. Afuera, un elegante Aston Martin negro esperaba junto a la acera, incongruente en el modesto barrio donde Clara vivía. Javier le abrió la puerta del pasajero con una cortesía que parecía de otra época. «Espero que no te moleste que conduzca yo mismo», comentó mientras rodeaba el vehículo. «Podría haber enviado al chofer, pero prefiero tener control sobre algunas cosas». Clara se acomodó en el asiento de cuero suave, intentando no parecer impresionada por el lujo que la rodeaba. «¿Cómo está tu madre?», preguntó cuando Javier se sentó tras el volante, buscando comenzar una conversación que normalizara la situación. La expresión de Javier se suavizó visiblemente. «Mejor que en meses», respondió, mientras arrancaba el motor con un ronroneo potente pero discreto. «La noticia de mi supuesto matrimonio parece haberle dado nuevas fuerzas. Su médico dice que su presión arterial ha mejorado considerablemente». Clara sintió una punzada de culpa mezclada con alivio. Al menos la mentira estaba teniendo un efecto positivo. «Deberíamos coordinar nuestra historia», sugirió, pragmática. «¿Qué le has contado exactamente?». Javier la miró brevemente, antes de volver a concentrarse en el tráfico madrileño. «Lo mínimo posible para evitar complicaciones», explicó. «Que nos conocimos hace aproximadamente un año, que la relación avanzó rápidamente y que decidimos casarnos en una ceremonia íntima hace 3 meses. «¿Dónde supuestamente nos conocimos?», preguntó Clara, mentalmente tomando notas. «Ahí fui honesto, en parte», admitió Javier. «Le dije que nos conocimos en el Cielo de Madrid. Simplemente omití que trabajabas allí. Dije que estabas cenando sola después de una clase y que no pude evitar acercarme a conocerte». Clara no pudo evitar una pequeña sonrisa ante la ironía, casi como lo que realmente pasó, pero al revés. Javier también sonrió, el ambiente en el coche relajándose ligeramente. «Exactamente. Las mejores mentiras siempre contienen algo de verdad». Mientras avanzaban por las calles de Madrid, dirigiéndose hacia los barrios exclusivos del norte de la ciudad, Clara observó el perfil de Javier. En la intimidad del coche, parecía menos el poderoso empresario y más un hombre normal, con preocupaciones y vulnerabilidades como cualquiera. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo, impulsada por una curiosidad que no pudo contener. «Por supuesto», respondió él, sin apartar la mirada de la carretera. «¿Por qué no hay una esposa real en tu vida? Quiero decir», Clara buscó las palabras adecuadas, «no pareces tener problemas para atraer a alguien». La pregunta flotó entre ellos durante varios segundos. Cuando Javier finalmente respondió, su voz tenía un matiz de resignación. «Porque en mi posición es difícil saber si alguien se interesa por quién soy o por lo que tengo», dijo con una sinceridad que la sorprendió. «Y después de algunas experiencias desafortunadas como Sofía, he aprendido a ser cauteloso». La respuesta era tan honesta,
tan desprovista de autocompasión o arrogancia, que Clara no supo qué responder. Por primera vez, vio a Javier no como el millonario que necesitaba un favor, sino como un hombre atrapado en circunstancias que, aunque privilegiadas, venían con sus propias complicaciones. «Entiendo», dijo finalmente. «Debe ser difícil confiar». Javier la miró brevemente, con una expresión que no supo interpretar. «Por eso aprecio tanto lo que estás haciendo», respondió. «Podrías haber rechazado mi propuesta, exigido más dinero, incluso amenazado con exponer la situación, pero no lo hiciste. Eso dice mucho de ti, Clara». Ella desvió la mirada, incómoda ante el elogio no solicitado. «No soy tan noble», murmuró. «Solo me pareció lo correcto». «Eso es exactamente a lo que me refiero», dijo Javier, girando el volante para entrar en una calle arbolada y exclusiva. El coche se detuvo frente a una impresionante mansión de estilo colonial, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado. Clara intentó no mostrar su asombro ante tal despliegue de riqueza, pero la magnificencia del lugar era difícil de ignorar. «Mi madre prefiere cenar aquí», explicó Javier mientras apagaba el motor. «Dice que los restaurantes son demasiado ruidosos para mantener una buena conversación». Clara asintió, repentinamente consciente de que estarían en un entorno privado, sin la barrera protectora de un espacio público. «¿Vives aquí también?», preguntó, intentando imaginarse cómo sería crecer en un lugar así. Javier negó con la cabeza. «Tengo un apartamento en el centro». «Esta es la casa familiar», respondió mientras salía del coche para abrirle la puerta. «Prefiero algo más personal». La elección de palabras intrigó a Clara. Parecía sugerir que Javier, a pesar de su evidente riqueza, buscaba algo menos ostentoso para su vida diaria, una faceta que no encajaba con el estereotipo que tenía de los millonarios. Mientras caminaban hacia la entrada, Javier se detuvo brevemente, tomando suavemente su mano. El contacto la sobresaltó. «Perdón», dijo inmediatamente, «pero si vamos a ser convincentes». «Claro», respondió Clara, entendiendo la necesidad de mantener las apariencias. «Es lo natural». Lo que no era natural era cómo su pulso se aceleró ante el simple contacto de sus dedos entrelazados. La mano de Javier era cálida y sorprendentemente callosa para alguien en su posición, como si no fuera ajeno al trabajo físico. Antes de que pudieran llegar a la puerta principal, ésta se abrió, revelando a una mujer mayor elegantemente vestida. A pesar de su evidente edad y cierta fragilidad en su postura, irradiaba una dignidad y presencia que inmediatamente capturó la atención de Clara. «Javier», exclamó la mujer, abriendo los brazos, «por fin traes a casa a esta misteriosa esposa tuya». Javier soltó la mano de Clara solo para abrazar a su madre, besándola suavemente en ambas mejillas. «Mamá, te presento a Clara», dijo, volviéndose hacia ella con una expresión que mezclaba cariño y complicidad. «Mi esposa». La palabra, dicha en este contexto más íntimo, resonó de manera diferente a cuando la había pronunciado frente a Sofía en el restaurante. Había un matiz de calidez, casi de orgullo, que descolocó momentáneamente a Clara. «Señora Salazar», saludó Clara, extendiendo su mano. «Es un placer conocerla». La madre de Javier ignoró su mano y la envolvió en un abrazo sorprendentemente fuerte para alguien con problemas cardíacos. «Isabel, por favor», corrigió al separarse, sosteniendo a Clara por los hombros para examinarla. «Eres aún más hermosa de lo que Javier describió. Y esos ojos, hay una inteligencia ahí que me gusta». Clara lanzó una mirada rápida a Javier, sorprendida por la implicación de que él había hablado de ella con su madre. ¿Hasta qué punto había elaborado su historia ficticia? «Es muy amable», respondió, genuinamente halagada a pesar de las circunstancias. «Su hijo tiende a exagerar». Isabel rió, un sonido cálido que suavizó aún más sus facciones. «Al contrario, querida, Javier siempre ha sido terriblemente práctico y preciso, exasperantemente así, a veces», dijo, tomándola del brazo para guiarla al interior. «Vamos, la cena está casi lista. Insistí en supervisar personalmente el menú esta noche». El interior de la mansión era tan impresionante como su exterior. Techos altos con molduras elaboradas, muebles antiguos que eran piezas de colección y obras de arte que Clara reconocía vagamente de sus clases de historia del arte.
Sin embargo, a diferencia de otros ambientes lujosos que había conocido trabajando en el cielo de Madrid, este hogar transmitía una calidez genuina bajo su opulencia. Isabel los guió hasta un salón donde una mesa redonda, más pequeña de lo que Clara esperaba, estaba exquisitamente preparada, con flores frescas y una vajilla que parecía pertenecer a un museo. «Prefiero la intimidad de una mesa redonda para las conversaciones importantes», explicó Isabel, mientras un mayordomo silencioso le servía vino. «Especialmente cuando quiero conocer mejor a mi inesperada nuera». El tono juguetón pero penetrante con que pronunció inesperada hizo que Clara sintiera un escalofrío de preocupación. ¿Sospechaba Isabel que algo no encajaba en su historia? «Mamá», comenzó Javier en tono de advertencia. «Oh, no empieces con ese tono», lo interrumpió Isabel con un gesto desenfadado. «Tengo derecho a estar sorprendida cuando mi hijo, que lleva años evitando el compromiso como si fuera una enfermedad contagiosa, de repente se casa sin siquiera una llamada telefónica». Clara tomó un sorbo de vino, agradeciendo la oportunidad de ocultar su incomodidad tras la copa. Javier, por su parte, mantenía una calma impresionante. «Como te expliqué, fue una decisión espontánea», respondió con naturalidad. «A veces, cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, no quieres esperar». La mirada que le dirigió mientras pronunciaba estas palabras contenía tal convicción que, por un momento, Clara casi le creyó. ¿Era un actor excepcional, o había una verdad oculta en sus palabras que ella prefería no analizar? «¿Y tú, querida?», preguntó Isabel, dirigiendo su atención hacia Clara. «¿Qué te hizo aceptar casarte con mi hijo tan rápidamente? Javier me dijo que eres estudiante de gastronomía. Seguramente tenías otros planes antes de conocerlo». La pregunta, aunque formulada con amabilidad, tenía un filo de inquisición que Clara reconoció inmediatamente. Isabel Salazar no era una mujer que se conformara con respuestas superficiales. «El amor verdadero altera todos los planes», respondió Clara, sorprendiéndose a sí misma con la fluidez de su mentira. «Conocí a Javier en un momento en que estaba completamente enfocada en mis estudios y en trabajar para pagarlos. No buscaba una relación, y ciertamente no con alguien como él». «¿Alguien como él?», repitió Isabel, arqueando una ceja con interés. Clara tomó aire, decidiendo que la honestidad, al menos parcial, sería su mejor estrategia. «Alguien de un mundo tan diferente al mío», explicó. «Vengo de una familia trabajadora de Brasil. He luchado por cada oportunidad. Javier podría haber elegido a cualquiera de su círculo social, alguien que entendiera naturalmente su estilo de vida. Pero me eligió a mí y yo a él, porque vimos algo auténtico el uno en el otro». Un silencio siguió a sus palabras. Javier la miraba con una expresión indescifrable, mientras Isabel la estudiaba, como evaluando la veracidad de su declaración. «Bien dicho», pronunció finalmente Isabel, con una sonrisa que transformó su rostro, y refrescantemente honesto. La mayoría de las mujeres que Javier ha traído a casa a lo largo de los años parecían recitar un guión preparado sobre cuánto admiraban su visión empresarial o su brillantez financiera. Clara no pudo evitar una pequeña sonrisa. La descripción encajaba perfectamente con su imagen de Sofía. «No admiro particularmente ninguna de esas cosas», confesó, quizás aventurándose demasiado. «Admiro su consideración, su capacidad de ver a las personas realmente, no solo como parte del decorado de su vida». La sorpresa en los ojos de Javier fue evidente, como si no esperara tal evaluación de su carácter. Isabel, por su parte, parecía absolutamente encantada. «Me gusta esta chica, Javier», declaró con aprobación. «Mucho más que cualquiera de tus anteriores conquistas». La cena transcurrió con sorprendente fluidez después de ese intercambio inicial. Isabel resultó ser una anfitriona encantadora y una conversadora brillante, con anécdotas fascinantes sobre sus viajes por el mundo y opiniones formadas sobre arte, literatura y política. Para sorpresa de Clara, descubrió que la madre de Javier había sido profesora universitaria de historia antes de casarse, un detalle que Javier nunca había mencionado. Durante el postre, un delicado soufflé de chocolate que Clara apreció profesionalmente en otras circunstancias, Isabel comenzó a compartir historias de la infancia de Javier. «Siempre fue demasiado serio», relató con afecto. «A los 8 años,
Cuando los otros niños querían ser astronautas o futbolistas, él ya estaba diseñando planos para casas. Su padre le regaló un pequeño kit de arquitecto en miniatura y pasaba horas construyendo estructuras increíblemente detalladas. Javier parecía ligeramente incómodo con estas revelaciones, pero había un brillo de nostalgia en sus ojos que suavizaba su expresión habitual. «Mamá, exageras», comentó. «Solo era un niño obsesionado con los bloques de construcción. Un niño que, a los 16, ya había diseñado la ampliación de nuestra casa de verano», contraatacó Isabel. Un diseño que, por cierto, un arquitecto profesional implementó casi sin cambios. Clara observó la interacción entre madre e hijo, notando el evidente orgullo en Isabel y el afecto apenas disimulado de Javier. Había una dinámica entre ellos que contradecía la imagen del frío empresario que ella había imaginado inicialmente. «¿Y tu padre?», preguntó Clara, sintiendo que podía aventurarse a preguntas más personales ahora que la atmósfera se había relajado. Un silencio momentáneo cayó sobre la mesa. Javier intercambió una mirada con su madre antes de responder. «Falleció hace 5 años», dijo finalmente. «Un infarto repentino». «Lo siento mucho», respondió Clara, genuinamente apenada. «No debí preguntar». «No te disculpes», intervino Isabel con suavidad. «Es natural que quieras conocer sobre la familia de tu esposo». La palabra sonó extraña en este contexto, recordándole a Clara la falsedad de su situación. «Antonio era un hombre extraordinario», continuó Isabel. «Javier se parece mucho a él, no solo físicamente. Era inflexible en sus principios», añadió Javier, con una mezcla de respeto y algo que parecía casi temor reverencial. «Construyó la empresa desde cero, con solo un préstamo y su determinación. Nunca tomó atajos ni comprometió sus valores, incluso cuando habría sido más fácil o más rentable». «Una lección que Javier ha tomado muy en serio», señaló Isabel con orgullo. «A veces, demasiado, diría yo. La vida necesita algo de espontaneidad, de riesgo. Por eso me alegra tanto que finalmente haya encontrado a alguien que lo inspire a salirse del guión». La ironía de la situación no escapó a Clara. Aquí estaba, participando en una elaborada mentira, mientras Isabel celebraba la supuesta espontaneidad de su hijo. La culpa, que había mantenido a raya durante la velada, amenazaba con resurgir. Javier, como si sintiera su incomodidad, tomó suavemente su mano sobre la mesa. «A veces, la vida te sorprende con lo que realmente necesitas, no con lo que crees que quieres», dijo, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la desarmó. Por un instante, el mundo alrededor pareció desvanecerse, y Clara se encontró perdida en esa mirada ámbar, preguntándose cuánto de este Javier, el hijo devoto, el hombre con principios y vulnerabilidades, era real, y cuánto era parte de la actuación para su madre. Por un instante, el mundo pareció desvanecerse, y Clara se encontró atrapada en la mirada ámbar de Javier, preguntándose cuánto de lo que veía era genuino y cuánto era parte de la farsa que mantenían frente a Isabel. La culpa, que había mantenido a raya durante la cena, se intensificó, recordándole que todo esto, el afecto fingido, las manos entrelazadas, las palabras cuidadosamente elegidas, era una mentira. Pero la calidez en la voz de Javier, la forma en que su pulgar rozaba suavemente su mano, hacía que esa mentira se sintiera peligrosamente real. Isabel observaba el intercambio con evidente satisfacción, aparentemente convencida de la autenticidad de su relación. Clara se preguntó qué vería la perspicaz mujer si supiera la verdad. Que su nuera era en realidad una camarera brasileña con la que su hijo había coincidido por casualidad y que todo este elaborado montaje se había construido para protegerla de una decepción que podría afectar su salud, o había algo más desarrollándose aquí, algo que ninguno de los dos había anticipado cuando comenzó esta farsa. El viaje de regreso a su apartamento transcurrió en un silencio que no era incómodo, sino cargado de pensamientos no expresados. Madrid se deslizaba al otro lado de las ventanas del Aston Martin, sus luces nocturnas dibujando patrones hipnóticos, mientras Javier conducía con la misma concentración serena que parecía aplicar a todo lo que hacía. «Gracias», dijo finalmente, rompiendo el silencio cuando se detuvieron en un semáforo.
Has estado increíble esta noche. Clara giró ligeramente para mirarlo, sorprendida tanto por el elogio como por la sinceridad en su voz. Tu madre es una mujer extraordinaria, respondió, evitando comentar directamente sobre su actuación como esposa ficticia. Hace que sea fácil sentirse cómoda. Javier sonrió, y en la penumbra del coche, su expresión parecía más vulnerable que nunca. Siempre ha tenido ese don, concedió. Mi padre era el estricto, ella el corazón. Un equilibrio perfecto. Se nota que la admiras profundamente, comentó Clara mirando por la ventana. Ahora entiendo mejor por qué seguiste con esta farsa. Realmente te preocupas por ella. Javier guardó silencio por un momento, como considerando si debía compartir algo más. Cuando mi padre falleció, hice una promesa, dijo finalmente, sus ojos fijos en la carretera. Le prometí que cuidaría de mi madre, que me aseguraría de que fuera feliz. Durante años he sentido que estaba fallando en la segunda parte. Había una vulnerabilidad tan genuina en su confesión que Clara sintió un impulso repentino de reconfortarlo. Resistió, consciente de las líneas que no debían cruzarse. Creo que estaría orgullosa de ver el hombre en que te has convertido, ofreció en cambio. Javier la miró brevemente, la sorpresa evidente en su rostro. Apenas me conoces, respondió, no con hostilidad, sino con genuina curiosidad. ¿Cómo puedes afirmar eso? He servido mesas para cientos de hombres de negocios en el cielo de Madrid, explicó Clara, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La mayoría ni siquiera me mira a los ojos cuando les sirvo. Tratan al personal como si fuéramos invisibles. Tú notas detalles, recuerdas nombres. Eso dice mucho sobre una persona. Un silencio contemplativo siguió a sus palabras. Cuando Javier habló de nuevo, su voz tenía un matiz diferente, casi confesional. A veces me pregunto si he perdido algo esencial por el camino, dijo, tan bajo que Clara tuvo que esforzarse para escucharlo. Si en la búsqueda de construir lo que mi padre empezó, he olvidado vivir. La confesión, tan inesperada como sincera, creó un momento de intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Clara no supo qué responder, consciente de que cualquier comentario podría sonar como un cliché vacío frente a tal honestidad. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo finalmente Javier, girando en una calle que Clara reconoció como cercana a su apartamento. Claro. ¿Por qué gastronomía?, preguntó, genuinamente interesado. Mi madre mencionó que tienes notas brillantes. Podrías haber estudiado cualquier cosa. La pregunta la tomó por sorpresa. Era algo personal, no relacionado con su farsa matrimonial ni con la velada que acababan de compartir. La comida es universal, respondió después de un momento, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. No importa de dónde vengas o qué idioma hagas, todos entendemos el lenguaje de un buen plato. Cuando cocino, creo algo que conecta a las personas, que evoca recuerdos y emociones. Es poderoso. Javier la escuchaba con una atención que la hacía sentir verdaderamente vista, como si su pasión por la gastronomía fuera tan válida como cualquier ambición empresarial. Además, añadió con una pequeña sonrisa, mi abuela tenía un pequeño restaurante en São Paulo. Algunas de mis mejores memorias son ayudándola en la cocina. Supongo que la cocina siempre ha significado hogar para mí. Eso es hermoso, comentó Javier, deteniendo el coche frente al edificio de Clara. Tener esa claridad sobre tu pasión. Muchas personas pasan toda la vida buscándola. La observación quedó flotando entre ellos mientras el motor del Aston Martin se silenciaba. Por un momento, ninguno hizo ademán de moverse, como si salir del coche fuera a romper algo frágil que se había formado durante el trayecto. ¿Te gustaría subir?, ofreció Clara impulsivamente, sorprendiéndose a sí misma. Por un café, Marta estará despierta, queriendo saber todos los detalles. Tan pronto como las palabras abandonaron su boca, se arrepintió. Invitar a Javier Salazar a su modesto apartamento compartido parecía cruzar una línea invisible que habían mantenido hasta ahora. Para su sorpresa, Javier negó con la cabeza, no con desdén, sino con lo que parecía una consideración genuina. Me encantaría, respondió con sinceridad, pero mañana tengo una reunión temprano en Barcelona. Mi avión sale en 3 horas. El alivio y una inesperada decepción se mezclaron en el pecho de Clara.
Una parte de ella se alegraba de que la farsa terminara aquí, con la cena exitosa y sin complicaciones adicionales. Otra parte, una que no quería examinar demasiado de cerca, se preguntaba cómo habría sido mostrarle su mundo a Javier, ver su reacción ante su vida cotidiana. «Entiendo», dijo, alcanzando el tirador de la puerta. «Gracias por la velada. Tu madre es realmente encantadora». Javier la detuvo suavemente, su mano rozando ligeramente la suya. «Esto no tiene que ser el final». Clara se quedó inmóvil, su corazón acelerándose inexplicablemente ante el contacto y las palabras. «¿Qué quieres decir?» «Ah, mi madre está encantada contigo. Querrá verte de nuevo. Probablemente nos invitará a eventos familiares», explicó. «Y Sofía, bueno, estoy seguro de que seguirá indagando, especialmente después de vernos juntos. La farsa podría necesitar continuar un poco más». Clara lo miró fijamente, intentando descifrar si había algo más tras sus palabras, alguna motivación oculta, pero su expresión parecía genuinamente preocupada, sin pretensiones. «No sé si es una buena idea», respondió con cautela. «Cuanto más elaboremos esta mentira, más difícil será desenredarla eventualmente». «Tienes razón», concedió Javier, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Clara ya reconocía como señal de su incomodidad. «Es solo que mi madre se veía tan feliz esta noche, más saludable de lo que la he visto en años». La culpa, esa compañera persistente de la velada, volvió a instalarse en el pecho de Clara. «¿Qué propones exactamente?», preguntó, sabiendo que probablemente se arrepentiría de la pregunta. «Algunas apariciones ocasionales», respondió Javier. «Quizás una cena mensual con mi madre, algún evento familiar importante. Nada demasiado invasivo en tu vida. Y por supuesto, te compensaría adecuadamente por tu tiempo». La mención del dinero rompió el hechizo que parecía haberse formado durante su conversación. Repentinamente, Clara fue dolorosamente consciente de las verdaderas dinámicas entre ellos, empleador y empleada, millonario y camarera, hombre poderoso y mujer que necesitaba el trabajo. «No se trata de dinero», dijo con más frialdad de la que pretendía. «Se trata de principios. No me siento cómoda construyendo una relación con tu madre basada en una mentira». Javier pareció sorprendido por su cambio de tono, pero asintió comprensivamente. «Lo entiendo perfectamente», respondió, su voz recuperando algo de la formalidad inicial. «Ha sido egoísta de mi parte pedirte que continuaras con esto. Tienes toda la razón». El repentino acuerdo la desconcertó. Había esperado que insistiera, que ofreciera más dinero o algún otro incentivo. En cambio, respetaba su decisión sin cuestionarla. «Gracias por entenderlo», dijo Clara, sintiendo una inexplicable necesidad de suavizar su rechazo. «La cena de esta noche fue maravillosa, pero creo que es mejor que quede como un evento único». Javier asintió, su expresión imposible de leer en la penumbra del coche. «Por supuesto, te acompañaré hasta la puerta». El gesto caballeroso la sorprendió nuevamente. Mientras caminaban los pocos metros hasta la entrada del edificio, Clara fue dolorosamente consciente de la distancia física entre ellos, tan diferente de la proximidad que habían mantenido durante toda la velada, fingiendo ser esposos. «Gracias de nuevo», dijo Javier cuando llegaron a la puerta, extendiendo su mano para un formal apretón. «Ha sido una experiencia reveladora». Clara tomó su mano, notando cómo el contacto profesional contrastaba con la intimidad que habían compartido durante la cena. «Igualmente», respondió, preguntándose si debería añadir algo más, alguna frase que capturara la extraña mezcla de emociones que sentía. Antes de que pudiera decidir, Javier se inclinó y depositó un suave beso en su mejilla, un gesto que podría haber sido perfectamente apropiado entre amigos en Madrid, pero que envió una corriente eléctrica por su columna. «Cuídate, Clara», murmuró cerca de su oído antes de retroceder, y con eso se dio la vuelta y regresó a su coche, dejándola en la puerta con la sensación de que algo importante acababa de concluir antes de tener la oportunidad de comenzar realmente. Desde la ventana de su habitación, Clara observó el Aston Martin alejarse, sus luces traseras perdiéndose eventualmente en la noche madrileña. Solo entonces se permitió reconocer la verdad que había estado evitando toda la noche. Javier Salazar
Con su vulnerabilidad inesperada y su respeto genuino, le había llegado mucho más profundo de lo que cualquier farsa debería permitir. Los días siguientes, en el cielo de Madrid, transcurrieron con una normalidad que ahora parecía extrañamente vacía. Clara cumplía con sus tareas eficientemente, pero parte de ella estaba constantemente alerta, esperando que en cualquier momento Javier pudiera aparecer para una de sus habituales reuniones de negocios. Sin embargo, no hubo señales de él. ¿Y qué pasó con tu millonario?, preguntó Marta durante un breve descanso en la cocina, 4 días después de la cena. Has estado inusualmente callada al respecto. Clara se encogió de hombros, intentando proyectar indiferencia. Nada que contar, respondió, reorganizando innecesariamente las servilletas. La cena salió bien. Conocí a su madre. Fin de la historia. Marta la estudió con una mirada escéptica. Y esa es la razón por la que casi rompes el cuello girando cada vez que se abre la puerta del comedor principal. No hago eso, protestó Clara, aunque sabía perfectamente que era cierto. Por supuesto que no, respondió Marta con una sonrisa conocedora. Y supongo que tampoco tiene nada que ver con el hecho de que has revisado tu teléfono aproximadamente 50 veces hoy. Clara suspiró, derrotada. No tiene sentido negarlo. Es complicado, admitió finalmente. La noche fue diferente a lo que esperaba. Él es diferente a lo que esperaba. ¿Diferente cómo?, presionó Marta, genuinamente interesada. Clara consideró la pregunta, buscando las palabras para describir la complejidad que había descubierto en Javier Salazar. Es real, respondió finalmente. Detrás de toda esa fachada de empresario poderoso hay una persona auténtica, con vulnerabilidades y preocupaciones como cualquiera. Marta estaba a punto de responder cuando Luis apareció en la puerta de la cocina, su expresión inusualmente seria. «Clara, necesito hablar contigo», dijo, haciéndole un gesto para que lo siguiera, en privado. El corazón de Clara se aceleró mientras seguía a su jefe hasta la oficina. ¿Habría descubierto algo sobre su noche con Javier? ¿Estaría en problemas? Una vez dentro, Luis cerró la puerta y se sentó tras su escritorio, con una expresión indescifrable. «He recibido una llamada de la oficina central de Salazar Inmobiliaria», comenzó, estudiándola cuidadosamente. «Aparentemente, quieren ofrecerte una posición». La sorpresa dejó a Clara momentáneamente sin palabras. «¿Una posición?», repitió, confundida. «¿Qué tipo de posición?». «Como consultora gastronómica para sus nuevos proyectos hoteleros», explicó Luis. «Están expandiendo su división de hostelería y buscan a alguien con conocimientos de gastronomía para asesorar en el diseño de cocinas y menús». Clara se quedó inmóvil, procesando la información. No había hablado con Javier desde la cena. Era un intento de mantenerla cerca, una forma elegante de comprarla para continuar con la farsa. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «¿Podrías empezar por explicarme qué está pasando realmente entre tú y Javier Salazar?», sugirió Luis, inclinándose hacia adelante. «Porque esto no es normal, Clara. Primero la escena en el restaurante, luego el sobre con dinero, ahora esta oferta laboral. No soy estúpido». Clara respiró profundamente, decidiendo que una versión editada de la verdad era su mejor opción. «Nos conocimos por casualidad», comenzó. «Hubo una conexión inesperada. Es complicado». Luis la observó durante un largo momento antes de suspirar. «Mira, no es asunto mío con quién te relacionas fuera del trabajo», dijo finalmente. «Pero ten cuidado. Personas como Salazar viven en un mundo diferente al nuestro». «Lo sé», respondió Clara, sintiendo el peso de esa verdad más que nunca. «La entrevista es mañana a las 10», añadió Luis, entregándole una tarjeta con la dirección. «He ajustado tu horario para que puedas asistir». Esa noche, mientras intentaba decidir qué ponerse para la misteriosa entrevista, el teléfono de Clara sonó. Un número desconocido. «Hola, Clara». La voz de Isabel Salazar la sorprendió completamente. «Espero que no te moleste que haya conseguido tu número. Javier no me lo quería dar, pero su asistente fue más comprensiva». «Señora Salazar». «Isabel», corrigió Clara, aturdida. «No, no me molesta. ¿Cómo está?». «Mucho mejor, querida, gracias a ti», respondió Isabel con calidez. «De hecho, es por eso que te llamo».
Mi médico dice que mis valores han mejorado significativamente desde nuestra cena. Aparentemente, la felicidad es mejor medicina que las pastillas. La culpa retorció el estómago de Clara. La mentira seguía causando efectos reales, complicando aún más la situación. Me alegro mucho, dijo, sin saber qué más añadir. Javier ha estado imposible estas 2 semanas, continuó Isabel sin rodeos, trabajando más horas que nunca, evitando mis llamadas, exactamente como después de la muerte de su padre. Clara guardó silencio, insegura de por qué Isabel le contaba esto. Querida, no sé qué ha pasado entre ustedes. La voz de Isabel se suavizó, pero conozco a mi hijo. No lo había visto mirar a nadie como te miraba a ti durante nuestra cena, ni siquiera a Sofía en sus mejores días. Isabel, Clara intentó interrumpir, sintiendo que la conversación avanzaba hacia un territorio peligroso. No, déjame terminar, insistió la mujer mayor. No soy ingenua, Clara. Sé que hay algo inusual en cómo comenzó su relación. Las matemáticas no encajan con lo que Javier me contó y, francamente, ustedes dos parecían estar conociéndose tanto como yo a ti. El corazón de Clara se detuvo. Lo había sabido todo el tiempo. Pero también sé reconocer lo auténtico cuando lo veo, continuó Isabel. Y lo que vi entre mi hijo y tú durante esa cena no fue actuado. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Clara intentaba formular una respuesta. Isabel, la situación es más complicada de lo que parece, dijo finalmente. La vida siempre lo es, querida, respondió Isabel con sabiduría. Solo te llamaba para decirte que Javier estará mañana en la entrevista. El pobre cree que no lo sé, pero su asistente es muy comunicativa cuando se trata de la salud de la madre de su jefe, añadió con una risita cómplice. Sea lo que sea que esté pasando entre ustedes, quizás valga la pena averiguar si hay algo real más allá de las complicaciones. Después de colgar, Clara se quedó mirando el teléfono, abrumada por la perspicacia de Isabel. Era posible que hubiera visto algo que ni siquiera ella misma había querido reconocer. La mañana siguiente, Clara llegó a las oficinas centrales de Salazar Inmobiliaria con una mezcla de nerviosismo y determinación. El elegante rascacielos de cristal y acero reflejaba el cielo madrileño, imponente y moderno. En recepción, una asistente la condujo hasta una sala de reuniones en el último piso. Para su sorpresa, la estancia estaba vacía, excepto por una figura junto a los ventanales, Javier Salazar, contemplando el horizonte de Madrid. Al escuchar la puerta se giró, y por un instante, la máscara profesional pareció caer de su rostro, revelando algo cercano a la vulnerabilidad. Clara, dijo simplemente, como si su nombre contuviera un significado especial. Señor Salazar, respondió ella, intentando mantener la formalidad a pesar del tumulto interior que sentía. Estoy aquí por la entrevista. Javier dio un paso hacia ella, su expresión inusualmente seria. No hay entrevista, confesó, al menos no en el sentido tradicional. La confusión debe haber sido evidente en su rostro, porque Javier continuó rápidamente. Te debo una explicación, dijo, señalando las sillas junto a la mesa de reuniones. Por favor. Clara se sentó, consciente de que estaban al borde de una conversación que podría cambiar todo. He pasado estas 2 semanas intentando olvidar la noche de la cena, comenzó Javier sentándose frente a ella, convenciéndome de que lo correcto era respetar tu decisión de no continuar con la farsa. Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. Pero no puedo olvidar cómo me sentí esa noche. Clara, contigo no estaba interpretando un papel. Por primera vez en años, estaba siendo simplemente yo mismo. La honestidad en su voz era innegable, resonando con algo que Clara había sentido, pero no se había atrevido a nombrar. ¿Por qué me ofreces un trabajo entonces?, preguntó, yendo directo al punto que más la inquietaba. ¿Es tu forma de mantenerme cerca para continuar la mentira con tu madre? Javier negó con la cabeza, una expresión de arrepentimiento cruzando su rostro. El trabajo es real, aseguró. Estamos expandiendo nuestra división hotelera, y cuando investigué tu experiencia y tus estudios de gastronomía, resultó que eras perfecta para la posición. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos ámbar encontrando los suyos con una intensidad que la dejó sin aliento. Pero,
Tienes razón en cuestionar mis motivos. La verdad es que busqué una excusa para verte de nuevo, porque desde aquella noche nada parece tener sentido sin ti y eso me aterra, Clara. La sinceridad en su confesión la desarmó por completo. A mí también me asusta, admitió finalmente, liberando las palabras que había estado conteniendo. Todo en esto es una locura. Venimos de mundos completamente diferentes. Empezamos con una mentira. Hay 1000 razones por las que no debería funcionar. Y, sin embargo, aquí estamos, respondió Javier con una pequeña sonrisa. Aquí estamos, repitió ella, sintiendo que algo se desataba en su pecho. Propongo un nuevo comienzo, dijo Javier, extendiendo su mano sobre la mesa. Sin mentiras, sin farsas, sin expectativas. Solo dos personas conociéndose de verdad. Javier Salazar, empresario con una preocupante tendencia a complicar situaciones simples, encantado. Clara no pudo evitar sonreír ante el gesto, reconociendo el coraje que requería esta vulnerabilidad por parte de alguien en su posición. Clara Díaz, respondió, tomando su mano. Estudiante de gastronomía con un talento especial para mezclarse en situaciones improbables. Sus manos permanecieron unidas un momento más de lo necesario, el contacto sellando un nuevo comienzo. «¿Qué hay de tu madre?», preguntó Clara, recordando la llamada de Isabel. «¿Qué le diremos sobre la verdad?». «La verdad», interrumpió Javier con determinación, «o, al menos, una versión de ella, que nos conocimos en circunstancias inusuales, que no estamos casados, pero que hay algo real entre nosotros que queremos explorar. Conociéndola, probablemente ya lo sospecha». «Lo sabe», confirmó Clara con una sonrisa, relatándole brevemente la llamada de Isabel. «Es una mujer extraordinariamente perspicaz». Javier pareció sorprendido por un momento, luego rompió a reír, un sonido genuino y liberador. «Por supuesto que lo descubrió», dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. «Y por supuesto, decidió intervenir». «Me gusta tu madre», confesó Clara. «Independientemente de cómo empezó todo esto, me alegro de haberla conocido». «A ella también le gustas», respondió Javier. «De hecho, nunca la había visto tan entusiasmada con alguien que traje a casa». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, lleno de posibilidades no expresadas. «¿Y el trabajo?», preguntó Clara finalmente. «¿Es realmente adecuado para mí o solo una excusa?». «Ambos», admitió Javier con honestidad. «Es un puesto real que necesitamos cubrir y tus calificaciones son impecables. Pero también buscaba una razón para volver a verte. Si lo aceptas, reportarás directamente al director de la división, no a mí. Quiero mantener lo personal y lo profesional separados». Clara consideró la oferta, apreciando la claridad y el respeto que mostraba. «Lo pensaré», respondió, aunque en su corazón ya sabía que probablemente aceptaría. «Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Javier, levantando una ceja con curiosidad. «Que nuestra primera cita real sea en un lugar donde yo me sienta cómoda», propuso Clara. «No en restaurantes de lujo ni mansiones, sino en mi mundo». Javier sonrió, una expresión de genuino placer iluminando su rostro. «Me encantaría conocer tu mundo». Clara respondió con sinceridad. «¿Qué sugieres?». «¿Qué sugieres? Hay un pequeño mercado gastronómico en Lavapiés donde venden los mejores pastéis de nata fuera de Lisboa», dijo, pensando en uno de sus lugares favoritos de Madrid. «Es ruidoso, abarrotado y absolutamente delicioso». «Suena perfecto», respondió Javier con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «Mañana a las 12». «Mañana a las 12», confirmó Clara, sintiendo que, después de tantos rodeos y complicaciones, finalmente estaban comenzando algo auténtico. Mientras salían juntos del edificio hacia la luminosa mañana madrileña, Clara reflexionó sobre el extraño camino que los había llevado hasta aquí. Lo que había comenzado como una farsa improvisada en un restaurante de lujo se había transformado en la posibilidad de algo real, algo que nunca habría imaginado cuando Javier se acercó a su mesa aquel día y susurró: «Finge que eres mi esposa». La cita en Lavapiés marcó el inicio de una nueva etapa. El mercado estaba lleno de vida, puestos de comida internacional, música callejera y el aroma inconfundible de especias y pan recién horneado. Clara, vestida con jeans y una blusa sencilla,
Se sentía en su elemento, mientras Javier, con una camisa de lino y pantalones oscuros, parecía ligeramente fuera de lugar, pero genuinamente fascinado. Nunca había estado aquí, admitió mientras probaban un pastel de nata, el dulce cremoso derritiéndose en su boca. Esto es increíble. Es mi Madrid, respondió Clara sonriendo. No los rascacielos ni los restaurantes de lujo, sino esto, la gente, los sabores, la vida. Javier la miró, sus ojos ámbar brillando bajo el sol. Me gusta tu Madrid, dijo, y la sinceridad en su voz hizo que el corazón de Clara se acelerara. Durante las horas siguientes, pasearon por los puestos, probando comida de diferentes países, riendo y compartiendo historias. Por primera vez, Clara sintió que no había barreras entre ellos, solo dos personas disfrutando de un momento sin pretensiones. Sin embargo, la realidad no tardó en recordarle sus limitaciones. Al regresar al restaurante para su turno vespertino, Clara notó las miradas curiosas de sus compañeros. Los rumores sobre su interacción con Javier habían crecido, alimentados por la ausencia de Sofía, quien, según Marta, había dejado de frecuentar el cielo de Madrid tras el encuentro. Dicen que hiciste que la ex de Salazar desapareciera, bromeó Marta mientras limpiaban las mesas. Eres una leyenda. No es gracioso, respondió Clara, aunque una pequeña sonrisa se le escapó. Solo quiero hacer mi trabajo sin más complicaciones. Pero las complicaciones no terminaron. Esa noche, Luis la llamó nuevamente a su oficina. Clara, ha llegado una solicitud formal de Salazar Inmobiliaria, anunció, entregándole un documento. Quieren que participes en un proyecto piloto para sus nuevos hoteles. Es una oportunidad importante, pero también significa viajar con el equipo de Javier Salazar. Clara tomó el documento, su mente dando vueltas. La oferta era tentadora. Un paso hacia una carrera en gastronomía que podría cambiar su vida. Pero también significaba involucrarse más con Javier, y eso la llenaba de dudas. ¿Era esto parte de su plan para mantener la farsa o una oportunidad genuina? Necesito tiempo para pensarlo, dijo, su voz más insegura de lo que pretendía. Por supuesto, respondió Luis, aunque su expresión sugería que no entendía su hesitación. Pero no tardes. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. Esa noche, Clara se reunió con Javier en un café tranquilo cerca de su apartamento. Había insistido en un lugar sencillo, lejos del lujo al que él estaba acostumbrado. Necesito saber si esta oferta de trabajo es real, dijo sin rodeos, sosteniendo el documento. ¿O es otra forma de mantener esta mentira? Javier la miró directamente, sin rastro de evasión. Es real, afirmó. Investigué tu trabajo, tus calificaciones, tus proyectos en la universidad. Eres exactamente lo que necesitamos para este proyecto. Pero no voy a mentir. También quiero que estés cerca, no porque quiera manipularte, sino porque creo que juntos podríamos construir algo extraordinario, no solo en los negocios, sino... Hizo una pausa buscando las palabras. En la vida, Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. No quiero que esto sea un juego, Javier. Mi vida ya es lo suficientemente complicada. No es un juego, respondió él, su voz firme. Te prometo que, a partir de ahora, todo será transparente, sin farsas. Solo nosotros, descubriendo qué puede ser esto. La sinceridad en su tono era innegable, pero Clara necesitaba más que palabras. Si acepto el trabajo, dijo finalmente, será porque creo que es lo mejor para mí, no porque tú lo quieras. Javier asintió, respetando su postura. Eso es todo lo que pido. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Clara aceptó la oferta, pero con condiciones claras. Mantendría su independencia y su vida personal separada del trabajo. Javier, fiel a su palabra, se aseguró de que reportara al director del proyecto, no a él directamente, respetando los límites que ella había establecido. Sin embargo, su relación personal comenzó a florecer. Las citas en lugares sencillos, mercados, cafés, paseos por el Retiro, se convirtieron en momentos donde ambos podían ser ellos mismos, sin las presiones de sus mundos opuestos. Una tarde, mientras compartían un helado en el parque, Javier le habló de su infancia, de las expectativas que su padre había puesto sobre él,
de cómo había aprendido a esconder sus emociones para cumplir con su legado. Clara, a su vez, compartió historias de su vida en Brasil, de los días ayudando a su abuela en el restaurante, de los sacrificios que había hecho para llegar a España. Cada conversación los acercaba más, disolviendo las barreras que los separaban. Pero no todo era perfecto. Los rumores en el restaurante persistían y Clara notaba las miradas de sus compañeros cada vez que Javier aparecía para una reunión de negocios. Sofía, aunque ausente, seguía siendo una sombra, enviando mensajes esporádicos a Javier que él compartía con Clara para mantener la transparencia. Una noche, mientras trabajaban juntos en un proyecto en las oficinas de Salazar Inmobiliaria, Clara recibió una llamada de Isabel. «Querida, necesito tu ayuda», dijo la mujer, su voz más débil de lo habitual. «Javier no me escucha, pero tú podrías convencerlo. Quiero organizar una cena familiar para celebrar mi cumpleaños, y me encantaría que estuvieras allí». Clara dudó, consciente de que aceptar significaría profundizar aún más en la dinámica familiar de Javier. «Isabel, no estoy segura», comenzó, pero la mujer la interrumpió con una risa suave. «Clara, no me vengas con excusas. Sé que no están casados, pero también sé que hay algo real entre ustedes. No lo dejes escapar por miedo». La perspicacia de Isabel la dejó sin palabras. «¿Cómo lo supo?», preguntó finalmente. «Soy madre», respondió Isabel con un tono juguetón, «y una historiadora. Sé leer entre líneas». Clara sonrió, conmovida por la calidez de la mujer. «Estaré allí», prometió, sabiendo que esta decisión marcaría un punto de no retorno. La cena de cumpleaños de Isabel fue un evento íntimo, pero lleno de significado. Clara llegó con un pequeño regalo, un libro de recetas tradicionales brasileñas que había encontrado en una librería de segunda mano. Isabel lo recibió con una emoción genuina, abrazándola como si realmente fuera parte de la familia. Durante la cena, Javier y Clara compartieron miradas que decían más que las palabras. Isabel, siempre observadora, sonrió al notar la conexión entre ellos. «Nunca he visto a mi hijo tan relajado», comentó en un momento, dirigiéndose a Clara. «Tú traes algo a su vida que no sabía que necesitaba». Clara sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era culpa, sino gratitud. Más tarde, cuando los invitados se habían retirado, Javier llevó a Clara al jardín de la mansión, donde las luces suaves iluminaban un camino de rosas. «Gracias por venir», dijo, tomándola de la mano. «Sé que esto no es fácil para ti». «No lo es», admitió Clara, «pero tampoco lo cambiaría. Tu madre tiene razón. Hay algo real aquí, y estoy dispuesta a descubrir qué es». Javier la miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Entonces, hagámoslo. Paso a paso, sin mentiras». Clara asintió, sintiendo que, por primera vez, estaban en igualdad de condiciones, dos personas enfrentando un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras caminaban juntos por el jardín, Clara supo que lo que había comenzado como una mentira para escapar de una exnovia se había transformado en una verdad que ninguno de los dos esperaba encontrar. Los meses siguientes fueron una danza delicada entre la realidad y las posibilidades que Clara y Javier estaban comenzando a explorar juntos. La relación que había nacido de una farsa improvisada en el cielo de Madrid se transformó en algo auténtico, cimentado en conversaciones sinceras, momentos compartidos y un respeto mutuo que ninguno de los dos había anticipado. Clara aceptó el puesto de consultora gastronómica en Salazar Inmobiliaria, no porque Javier lo quisiera, sino porque vio en él una oportunidad para avanzar en su carrera sin sacrificar sus principios. El trabajo resultó ser tan desafiante como gratificante. Clara viajaba con el equipo de Salazar Inmobiliaria, asesorando en el diseño de cocinas para los nuevos hoteles y creando menús que combinaban la sofisticación internacional con los sabores auténticos que tanto amaba. Aunque reportaba al director de la división, Javier estaba presente en muchas de las reuniones, y su apoyo discreto pero constante le dio a Clara la confianza para brillar por méritos propios. Sin embargo, no todo fue sencillo. Los rumores en el cielo de Madrid persistían, y aunque Clara había reducido sus turnos para enfocarse en su nuevo rol,
Las miradas curiosas y los susurros de sus antiguos compañeros la seguían. Algunos la felicitaban por su ascenso, mientras otros insinuaban que su éxito se debía únicamente a su cercanía con Javier. «Siempre supe que eras ambiciosa», comentó Carmen, una de las camareras más veteranas, con un tono que mezclaba admiración y envidia. «Pero enganchar a Salazar, eso es otro nivel». Clara mantuvo la compostura, aunque las palabras le dolieron. «No se trata de enganchar a nadie», respondió con firmeza. «Se trata de trabajar duro y aprovechar las oportunidades». Marta, siempre leal, intervino para apoyarla. «Déjalos hablar, Clara. Están celosos porque no tienen tu talento». A pesar de las críticas, Clara se aferró a su determinación, decidida a no dejar que los prejuicios definieran su camino. Mientras tanto, la relación con Javier seguía creciendo. Sus citas en lugares sencillos, mercados gastronómicos, parques, pequeños bares de tapas, se convirtieron en refugios donde podían ser ellos mismos, libres de las expectativas de sus mundos opuestos. Una tarde, mientras compartían un plato de empanadas en un puesto callejero, Javier le habló de los sacrificios que había hecho para cumplir con el legado de su padre. «Siempre sentí que tenía que ser perfecto», confesó, mirando su cerveza con una expresión melancólica, «que cualquier error sería una traición a todo lo que él construyó». Clara lo escuchó, reconociendo el peso de esas expectativas. «Mi abuela siempre decía que la perfección es una prisión», respondió, tocando su mano suavemente. «Lo importante es vivir con autenticidad, no con miedo a fallar». Javier la miró, sus ojos ámbar reflejando una mezcla de gratitud y admiración. «Tú haces que quiera ser más auténtico, Clara. Contigo, no siento que tengo que demostrar nada». Esas palabras marcaron un punto de inflexión. Clara comenzó a abrirse más, compartiendo sus propios miedos. El temor a no estar a la altura de su nuevo rol, la culpa por dejar atrás a su familia en Brasil, la presión de vivir entre dos mundos. Javier, a su vez, reveló una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública, la soledad de una vida dedicada al éxito, la dificultad de encontrar conexiones genuinas en un mundo donde todos parecían querer algo de él. Isabel, la madre de Javier, se convirtió en una presencia constante y cálida en sus vidas. Lejos de ser la figura frágil que Clara había imaginado, Isabel era una mujer de carácter, con una mente aguda y un sentido del humor que desarmaba a cualquiera. Las cenas mensuales en la mansión se volvieron una tradición, no porque fueran necesarias para mantener la farsa, sino porque Isabel insistía en tener a Clara cerca. «Eres la mejor decisión que mi hijo ha tomado», le dijo una noche, mientras compartían una copa de vino en el jardín. «Y no lo digo solo porque te adore, sino porque lo haces feliz de una manera que no había visto en años». Clara sintió un nudo en la garganta, no de culpa esta vez, sino de gratitud. «Gracias, Isabel. Usted también me hace sentir parte de algo especial». Javier, que las observaba desde la terraza, sonrió al ver la conexión entre las dos mujeres que más le importaban. Sin embargo, la sombra de Sofía, la exnovia de Javier, no desapareció por completo. Aunque había dejado de frecuentar el restaurante, sus mensajes esporádicos seguían llegando, llenos de insinuaciones y preguntas veladas sobre Clara. Javier, fiel a su promesa de transparencia, compartía estos mensajes con ella, asegurándole que no tenía intención de responder. «No quiero que te preocupes por ella», le dijo una noche mientras caminaban por el Parque del Retiro. «Sofía pertenece a mi pasado. Tú eres mi presente, y espero que mi futuro». Clara lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «¿Futuro?», repitió, su voz temblorosa por la emoción. Javier tomó su mano, deteniéndose bajo un roble iluminado por la luz de la luna. «No estoy diciendo que tenga todas las respuestas, pero sé que quiero construir algo contigo, algo real». Clara sintió que su corazón se aceleraba. Había pasado de rechazar la idea de involucrarse con Javier a desear, casi sin querer admitirlo, que ese futuro fuera posible. «Yo también quiero eso», confesó, su voz apenas un susurro. «Pero tengo miedo. Nuestros mundos son tan diferentes». «No tan diferentes», respondió Javier, acercándose hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Ambos queremos lo mismo, una vida que tenga sentido, con alguien que nos vea por quienes somos».
El beso que siguió fue suave, pero cargado de promesas, un sello de su compromiso mutuo para explorar lo que podían ser juntos. Desde ese momento, su relación dejó de ser un juego de apariencias para convertirse en una conexión profunda, construida sobre la confianza y la vulnerabilidad compartida. Sin embargo, el mundo exterior no siempre era tan comprensivo. En Salazar Inmobiliaria, algunos colegas de Clara cuestionaban su rápido ascenso, insinuando que su relación con Javier le había dado ventajas injustas. «Es natural que la gente hable», le dijo Javier una tarde mientras revisaban planos para un nuevo hotel en la oficina. «Pero tú sabes la verdad. Estás aquí porque eres brillante». Clara asintió, agradecida por su apoyo, pero las dudas persistían. Para contrarrestarlas, se esforzó aún más, entregando propuestas innovadoras que impresionaron incluso a los más escépticos del equipo. Su trabajo en los menús, que combinaban técnicas modernas con sabores tradicionales brasileiros, recibió elogios de los directivos, consolidando su lugar en la empresa. Isabel, siempre atenta, notó la presión que Clara enfrentaba y decidió intervenir. Una tarde, la invitó a tomar té en la mansión, lejos de las miradas de la oficina o el restaurante. «No dejes que los comentarios te afecten, querida», le dijo, sirviéndole una taza de té con un gesto elegante. «La gente siempre hablará, especialmente cuando ven a alguien como tú que no encaja en sus ideas preconcebidas de éxito. Pero tú tienes algo que ellos no: autenticidad». Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Clara. «A veces siento que no pertenezco a este mundo», confesó, mirando el jardín a través de la ventana, «como si estuviera jugando un papel que no me corresponde». Isabel sonrió, con una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Nadie pertenece a un solo mundo, Clara. Tú traes lo mejor de los tuyos, tu pasión, tu fuerza, tu historia, y eso es lo que hace que encajes, no solo con Javier, sino con todos nosotros». Esa conversación marcó un cambio en Clara. Dejó de ver su origen como una barrera y comenzó a abrazarlo como una fortaleza. En los meses siguientes, su confianza creció, tanto en su trabajo como en su relación con Javier. Juntos, enfrentaron desafíos, desde reuniones tensas con socios que cuestionaban la visión de Clara, hasta noches en las que ella llegaba agotada de sus clases de gastronomía, solo para encontrar a Javier esperándola con una cena casera que, aunque imperfecta, estaba hecha con amor. Un año después de su primera cita en Lavapiés, Javier organizó una sorpresa. Llevó a Clara a un pequeño viñedo en las afueras de Madrid, un lugar que su empresa había adquirido recientemente. Bajo un cielo estrellado con una mesa preparada solo para ellos, Javier tomó su mano. «Clara, hace un año, todo esto comenzó con una mentira», dijo, su voz cargada de emoción. «Pero cada día contigo ha sido la verdad más hermosa que he vivido. Quiero que sepas que no solo te amo, sino que quiero construir un futuro contigo». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un zafiro que brillaba bajo la luz de la luna. «¿Te casarías conmigo? Pero esta vez de verdad». Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, no de duda, sino de una certeza que nunca había sentido antes. «Sí», respondió, su voz temblorosa pero firme. «Sí, Javier, me casaré contigo». El abrazo que siguió fue un refugio, un momento en el que el mundo exterior, los rumores, las diferencias, las expectativas dejó de importar. Isabel, al enterarse, organizó una celebración íntima en la mansión, rodeada de amigos cercanos y familiares. «Sabía que eras especial desde el primer día», le dijo a Clara, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Y no solo porque engañaste a mi exnovia con tanta convicción». La boda tuvo lugar en el mismo viñedo donde Javier había hecho su propuesta. Clara caminó hacia el altar con un vestido sencillo que Marta había ayudado a elegir, su abuela en Brasil, enviando su bendición a través de una videollamada que la hizo llorar. Javier, esperando al final del pasillo, parecía más vulnerable que nunca, sus ojos ámbar llenos de una emoción que no intentó ocultar. Cuando pronunciaron sus votos, prometieron no solo amarse, sino apoyarse mutuamente en cada sueño, cada desafío, cada paso del camino. Después de la boda,
Clara y Javier encontraron un equilibrio entre sus mundos. Compraron una casa en las afueras de Madrid, un lugar donde podían escapar del bullicio y disfrutar de momentos de tranquilidad. Clara continuó su carrera en gastronomía, liderando proyectos innovadores para Salazar Inmobiliaria, mientras Javier se involucró más en iniciativas benéficas, inspirado por la pasión de Clara por ayudar a otros. Años después, mientras celebraban su tercer aniversario, Clara y Javier regresaron al viñedo, ahora un lugar lleno de recuerdos. Sentados bajo las estrellas, con una botella de vino que Clara había seleccionado cuidadosamente, reflexionaron sobre su viaje. ¿Alguna vez imaginaste que una mentira nos traería hasta aquí?, preguntó Clara, apoyando su cabeza en el hombro de Javier. Nunca, respondió él, besándola suavemente. Pero agradezco cada segundo de esa farsa, porque me llevó a ti. Clara sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Y yo agradezco haber dicho sí, aunque fuera una mentira al principio. Bajo el cielo estrellado, rodeados del aroma de las vides, supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier riqueza, un amor auténtico, construido sobre verdades que habían emergido de la más improbable de las mentiras.